Águila Centro Familiar Cristiano, donde hay un lugar para ti. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Danos un like y suscríbete. Tema acerca de la prosperidad, vea cómo Dios quiere que prosperemos, y no solamente en unas áreas o que vayamos detrás solamente de una prosperidad económica. Dios quiere que usted prospere en todas las áreas. Pero hoy quise traer este mensaje porque en estos días se celebra, ¿qué se celebra? Halloween, ¿verdad? No van a venir ahí por ahí disfrazados próximo domingo o el jueves. No, miren, todos sabemos, en México se está un preparativo increíble. Alguien me decía que toda la avenida Reforma se iba a llenar de ofrendas, de altares a los muertos. O sea, ves que le hacen los altares y les ponen comida. Es increíble porque como que todo lo que acaba de pasar, la gente tiende a buscar ese culto a los muertos que el Señor pues lo condena, no está bien. Y en base a eso, mi hijo me compartía otra ¿cómo se dice? Algo histórico que también se celebra en estos días, pero que nadie de nosotros sabía, al menos yo no sabía. Y se cumplen los 500 años, el 31 de octubre se cumplen 500 años de que Martín Lutero sacaba sus 95 tesis y que estaba en desacuerdo con todo lo que enseñaba la iglesia en aquel entonces, la iglesia católica. Y me puse un poco a investigar y bueno, trajimos este mensaje y le puse así: el peligro de las tradiciones. Así que yo no quiero y espero que no estemos de repente hiriendo algunos sentimientos que todavía quedan ahí de lo pasado, pero yo lo que quiero es que usted aprenda, que nosotros nos eduquemos también en esa parte. Así que vamos a Levítico capítulo 20, verso 7. Levítico capítulo 20, verso 7. Dice así: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Primera de Pedro capítulo 1 verso 16, también lo tenemos ya en la pantalla. Dice: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. La pregunta es esta: ¿qué significa ser santo? ¿Verdad? De repente acá hablamos desde acá y les decimos: oh santos, ¿cómo están? Cuando una persona habla de aquí para allá y les llama santos, ¿qué es ser santo? Podría ser San Armando, San José Luis, Santa Norma, imagínense. ¿Qué es ser santo? Santo, mire, yo le puse aquí la palabra santo y sus derivados en la lengua griega significan pureza, separar o apartarse. En los tiempos bíblicos, cuando santificaban las cosas dentro del tabernáculo, era como hacer esto, que gracias a Dios estamos estrenando piano. El otro ya lo traían por partes, tenían que levantarlo con cuidado porque se quedaban las teclas y se iba lo demás, pero gracias a Dios estamos estrenando teclado hoy. Pero cuando se santificaba las cosas de la iglesia, se dedicaban y se apartaban. Este piano jamás va a estar tocando en un evento, ¿cómo diría yo?, de baile. Nunca va a estar en un bar tocando, no. Este está santificado, está apartado para el servicio de Dios. Se apartaba. Luego entonces, ¿cómo es que se santificaba la gente? La gente también, ¿quién se acuerda cuando Sansón fue santificado? Él era
Él era alguien que se había dedicado a Dios y le dijeron: no hagas esto, no te cortes el cabello, no tomes vino nunca. Bueno, fueron algunas cosas y se apartó él, pero claro, eso lo hicieron sus padres. Él al último, él se apartó, pero lo que es santificado debe de ser apartado para. Usted y yo un día fuimos santificados también. Y somos santificados, o sea, somos apartados, somos o estamos para el servicio a Dios. Y si usted está apartado, entonces no debíamos de andar también en otras cosas. Debemos de estar santificados, apartados, haciendo lo que Dios dice. Ok. Pero hay unas cosas que mientras yo estaba leyendo, investigando, estudiando un poquito esto, me encontré con un artículo de un teólogo católico. Y es interesante lo que él dice: cuando no se conocen las Escrituras. ¿Qué es una tradición? Así que comencemos con esto. ¿Qué es una tradición? Es la transmisión de noticias, composiciones literarias, doctrinas, ritos, costumbres, hechas de generación en generación. La doctrina, que es casi igual, es una costumbre doctrina o costumbre, es algo que también es conservada en un pueblo por transmisión de padres a hijos. Y como hay diferentes tipos de tradiciones. Yo en una ocasión les dije, a modo como de ilustración, que una hija siempre que hacía bistec, lo cortaba en círculo. Y lo hacía porque así había visto a su madre, y su madre lo hacía porque lo había visto hacer a su abuela. Entonces siempre cortaba el bistec, hasta que un día le preguntaron: ¿por qué tienes que cortar el bistec en círculo? Dice: no sé, pero es que así lo hacía mi mamá. Y entonces investigaron: ¿y por qué la mamá de su mamá hacía eso? Y al último, ella cortaba ese bistec porque tenía un sartén pequeño y que no cabía el bistec. Entonces lo hacía en círculo. ¿Para qué? Para que cupiera ahí. Y la hija lo vio. La hija siguió con eso, y ahora la nieta iba a seguir haciendo cosas que no sabía ni cómo habían comenzado. Hay una tradición ahorita en México, la tradición que es muy fuerte. Es el Día de los Muertos. Y he escuchado tantas historias. Alguien me decía que 2 personas se pusieron de acuerdo. Dice: y vamos a comprobar, oigan bien, vamos a comprobar si efectivamente regresan los muertos. Dice: ¿y cómo lo vamos a comprobar? Bueno, entre tú y yo, el día que alguien de nosotros se muera, vamos a hacer una cosa. ¿Es el 31? El 1 de noviembre, ok. El 1 de noviembre es de niños, ¿no? Sí, y el 2 es de... No. El 31 es de... de adultos, ok. Del 2, del 1 o del 31, ok. Ellos se pusieron de acuerdo así. Ese día, dice, vamos a esperar ahí. Y a las 12 en punto, dice alguien de nosotros que haga un airecito. Y yo voy a saber que si yo me morí, que entonces tú vas a saber que yo vine. Y si tú te mueres, voy a saber que tú viniste. Y para coincidencia ese día, alguien de ellos murió. Pero ese día, un airecito vino y dice: sí llegó, sí regresó. Y entonces esa creencia se va metiendo en ellos tan fuerte de que efectivamente ese día, ese que se murió regresa. ¿Pero qué dicen las Escrituras? ¿Verdad que no? Establecido está los hombres morir una sola vez, y de ahí ya no viene un escape de allá para acá, totalmente ya no. Pero esas son las tradiciones que siguen, y el enemigo se ha agarrado ahí. Ahora, esa tradición, yo lo dije en una ocasión, no es universal. No es, la Iglesia Católica no lo avala como una doctrina de ellos.
Es una doctrina de nuestros pueblos, no de toda la iglesia. Usted no va a ver ofrendas de católicos aquí en Estados Unidos. ¿O sí? No van a poner un altar con comidas y pizzas. Bueno, acá hay pizzas, ¿verdad? Porque en México allá ponen tacos y no, aquí serían pizzas, hamburguesas, lo que le gustaba al difunto, dicen. Aquí no está eso. ¿Por qué? No es, les vuelvo a repetir, no es una doctrina avalada por la Iglesia Católica. Es una costumbre y una tradición de nuestros pueblos. Les vuelvo a repetir, eso no, ¿cómo diría? Eso viola los mandamientos del Señor, porque ahí dice que no hagamos nada para los muertos, que no les rindamos culto. Mire, pero yo estudiando eso, dicen, decía este teólogo católico, que las tradiciones fueron primero que la palabra. Es más, dicen ellos, Jesús vino y no vino ni dejó dicho ni mandó escriban la Biblia. No. Dice que Él vino y dijo prediquen, no escriban. Y fue que me despertó esa curiosidad para seguir leyendo todo su artículo. Y les digo, aparentemente dice totalmente la verdad. Y vamos a ver por qué algunos de ellos se toman de la palabra para decir que las tradiciones deben de seguir. Vamos ahí a 1 Corintios capítulo 11, verso 23. Dice así, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Este comentarista, teólogo católico, dice que lo que Pablo dice aquí, lo que he recibido por tradición. Y como él lo decía así, entonces me puse a buscar en mi Biblia español, griego, y no dice así. Dice, y efectivamente no había nada escrito todavía en ese entonces, o sea, dice, lo que he recibido del Señor, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Lo que recibió. ¿Sabe una cosa? Las escrituras comenzaron a escribirse no luego cuando estaba Jesús aquí con los discípulos. No se escribieron en ese entonces. Después de que el Señor muere y es ascendido, la Biblia se empieza a escribir 60 años después. ¿Cómo es que se fueron enseñando lo que Jesús dijo? A base de palabra. Y eso es lo que dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Aunque nosotros creemos que el Señor mismo le enseñó a Pablo, pero esta gente dice que Pablo recibe esto por tradición, por costumbre, y pudiera ser. Para este tiempo, fíjense, y hay tantos versos que ellos dicen que es por tradición. Hay muchos. Pablo habla muchas veces, lo que ustedes vieron de mí, eso hacer, lo que ustedes recibieron de mí, eso hagan, lo que yo les dije, en eso manténganse. O sea, muchas cosas Pablo, lo que él dice, les manda a ellos que hagan. Entonces ellos dicen, fue por palabra, o sea, fue por tradición. Ahora, ellos eran los apóstoles, pero miren, vamos adelante. Para este tiempo que Jesús, y luego me vino a la mente esto, mientras este teólogo dice esto, para este tiempo que Jesús estaba ya enseñando, cuando Él se dio a conocer al mundo por primera vez quién era Él, ¿se acuerdan qué era lo que estaba leyendo? ¿Qué libro estaba leyendo? Isaías. La palabra ya estaba escrita. No pueden venir ellos a decir que antes que Jesús no había palabra, o sea, no había nada escrito, y que no debemos de poner las escrituras
como una base para nosotros. Ellos nos acusan de quitar la tradición y poner sola escritura, porque Martín Lutero, el detalle que él tuvo fue este: no vamos a tomar en cuenta más las tradiciones, sino solamente escritura. Y es lo que ellos dicen que no es así. Pero si nosotros nos damos cuenta, Josué capítulo 1 verso 8, ¿qué dice? ¿Verdad que sí? Que meditemos en la palabra. Este libro dice que este libro de la ley, no te apartes ni a derecha ni a izquierda, mantente ahí, medítala. ¿Qué nos está diciendo? Que había ya una palabra escrita mucho antes que Jesús viniera. Que nos vengan a decir ahora que Jesús vino y que no mandó que se escribiera una Biblia. No, ya estaba escrita. Para el Nuevo Testamento ya estaba escrita las Escrituras. Por eso Jesús abrió el rollo de Isaías y empezó a hablar de que esa profecía se había cumplido en él. Miren, si no se hubiera escrito nada después de que Jesús fue ascendido, ¿qué tan puro sería lo que estuviéramos recibiendo ahora si no se hubiera escrito la palabra? Yo recuerdo, yo creo que casi todo el mundo les hicieron esto en la escuela, pero nos hicieron esto en la escuela, un equipo, no sé, de 5, voy a decirlo así. Se salen allá afuera y todo el grupo se queda. Entonces, uno de los 5 le viene y le cuentan una historia. Este muchacho le va a contar a otro que salió de los 5. Se lo cuenta al cuarto. El cuarto se lo cuenta al tercero. El tercero, bueno, así van trayendo uno por uno. Cuando termina la historia, está totalmente fuera del original. Los chismes que corren por ahí, cuando ese chisme llegó a usted, ya fue distorsionado como usted no se imagina. Por eso usted no cree en los chismes. Si ya pasó por varias personas, ya nada es original. Si nosotros estuviéramos recibiendo esa palabra solamente así, ¿cuán no distorsionada estuviera esa palabra que recibiríamos? Ahora, Mateo capítulo 5, verso 18 dice la palabra, el Señor mismo: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una gota ni una tilde pasará de la ley. Lo que dice él, que lo que estaba escrito no podía quitársele nada, ni podía añadírsele. El Señor mismo dice que ya había una palabra. Y esta palabra es lo que nosotros tenemos como base. Jesús menciona que ya estaban escritas las leyes. No solo venían enseñándose de generación en generación por palabra, sino que se escribieron también, y añade categóricamente que no se le permite a nadie cambiar ni aumentar nada. Dicen amén. Amén. Filipenses capítulo 4, verso 9. Fíjense, una palabra que ellos hablan mucho de esto. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Esto nos dice que efectivamente Pablo le enseña a la gente y le dice: lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste y lo que vistes, eso haced. Pablo para este momento todavía no tenía escrito, pero tenían escritos ya el Pentateuco, lo que se le llama la Septuaginta, donde todavía no estaba añadida el Nuevo Testamento, estaba el Antiguo Testamento. Y muchas veces Jesús mismo habló y hizo referencia de muchas cosas por los antiguos profetas. Escribió tal, siempre estaban haciendo referencia de la Biblia del Antiguo Testamento. No es lo que dicen ellos, tratar de salvar, de afirmar sus tradiciones. No es así. Ahora, podemos concluir esto, va a ser corto porque el tiempo no nos ayuda, pero concluimos con esto. Miren,
Las tradiciones y costumbres, es cierto, se fueron pasando de generación en generación, de padres a hijos. La Biblia no se escribió luego. Se fue de boca en boca. Es más, hay un verso que dice que lo que nosotros sabemos de Jesús es tan poco, solamente escribieron lo más, ¿cómo se dice? Lo que resaltó más. Porque dice en uno de ellos, porque si se hubiera escrito todo lo que el Señor hizo, no cabrían en muchos libros lo que el Señor hizo. Ellos de repente defienden esto de que, o sea, hay muchas cosas que no se escribieron, pero el Señor, miren, con lo que tenemos escrito es suficiente, ¿sí o no? Ahora, Pablo dice en su primera carta a los tesalonicenses: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Una frase que ellos ponen en la iglesia católica, yo tengo la Biblia católica y la estuve cotejando. Ellos dicen: retened la enseñanza con que fuisteis adoctrinados. Así que les vuelvo a repetir, dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra. Hay tradiciones, quiero que entendamos esto. No todas las tradiciones son malas. Hay unas tradiciones que no violan la ley y no están en la Biblia, pero que no afectan ni ofenden a Dios. Ok. De acuerdo a lo que dicen ellos, las tradiciones y las escrituras, uno dice que no puede existir las tradiciones si no existe la palabra, y no puede existir la palabra si no existen las tradiciones, que ambas tienen que ir juntas, como que hablan de uno solo. No se puede. Miren, si las tradiciones van de la mano con las Sagradas Escrituras, como dicen algunos teólogos católicos, Jesús no estaba de acuerdo con todas las tradiciones que hasta ese momento estaban enseñando a estos sacerdotes, los fariseos. Marcos capítulo 7, verso 9, ahí les dice, miren, les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. He aquí el peligro de que se siguieran con las puras palabras estas tradiciones. ¿Por qué? Los fariseos, ellos eran estudiosos de la palabra, eran los interpretadores de la ley. Y dice aquí la palabra que el Señor los reprendió. ¿Qué era lo que hacían? Más adelante, de Marcos capítulo 7, adelante, lo que está diciendo ahí: ustedes invalidan esto. ¿Por qué? Porque les están enseñando cosas que no está bien. Una cosa que los fariseos enseñaban en ese entonces, por decirlo así, ellos decían: Jasmine, si tú traes una ofrenda, y esa ofrenda, se me fue el nombre ahorita, le daban un nombre a su ofrenda. Esa ofrenda era para el Señor, y le ponían un nombre. ¿Por qué? Porque entonces Jasmine podía ir con su mamá y decirle: ¿sabes qué, mamá? La ley me deja libre de tener que ayudarte, porque yo di una ofrenda en la iglesia, y esa ofrenda me quita la responsabilidad de darte a ti. El Señor le reprende eso a ellos. Ustedes han enseñado a que traigan ofrendas y que ya no cuiden o no tomen en cuenta de sus padres. Eso al Señor no, o sea, por eso le dicen: ustedes invalidan el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Pero estos hombres lo habían distorsionado y decían que si ellos llevaban ese tipo de ofrenda, entonces ya no tenían responsabilidad sobre sus padres. Les decía, las tradiciones de hoy están muy fuertes, pero yo les quería comentar esto. Miren, festejar esta tradición, festejar los 15 años de nuestra hija, ¿es pecado? ¿Invalida alguna o viola algún mandamiento de Dios? No tengan miedo, contesten. ¿No, verdad? ¿Alguien dice que sí? No.
Sus cumpleaños, porque es una tradición también. Sus cumpleaños, cuando usted hace fiesta, invalida o viola la ley de Dios. Si no invitan, sí. Una vez yo puse felices fiestas, puse un mensaje, creo que fue el año pasado, y le puse felices fiestas, y que me contestan abajo que enseñamos mandamientos de hombres y que nos apartamos de la palabra de Dios. Y no me metí en una discusión. Dije, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga, qué bueno. Pero no entré en una discusión. ¿Qué tontería, digo yo? Oh, pero esta persona de repente sí la vi y sube una foto con una 2X. ¿Sí saben qué es una 2X? ¿O son 3? Son 3, ¿verdad? ¿Son 2X? Ok. Dije, mire qué espiritual. Las piñatas, ¿saben cómo surgieron? Hay más o menos. Miren, hay cosas. La Semana Santa, ¿dónde dice que nosotros vamos a celebrar Semana Santa? Lo que dice que celebremos la Santa Cena, que nos enseña o nos recuerda lo que sucedió en ese entonces. Pero ¿quién dice que hay que cargar una cruz? ¿Verdad que no? Un día me tocó, mientras estaba en México, reunirme con maestros. Éramos de parte del Comité de Padres de Familia, que yo no era padre todavía, pero me pusieron ahí. Y festejaron ese día y luego empezaron a hablar. Y no, que muchos deseos. Y no, pues uno conoce la palabra, uno no le puede dar una vuelta. Yo les dije, bueno, qué bueno que este día lo estemos celebrando así de esta manera. Y la razón fue porque un día nació el Salvador del mundo. Y les empecé a hablar de Dios. Digo, si en estos días, y yo se los he repetido, ¿verdad, Chuy? Si en estos días no estamos celebrando el cumpleaños del Señor, no, porque Él no celebra cumpleaños, Él es eterno, Él no es como nosotros, Él es eterno, así que no le andamos celebrando cumpleaños al Señor Jesús, ¿ok? Pero yo decía, ¿por qué no aprovechamos? La gente se reúne en estos días, ¿por qué no aprovechamos para hablarles de ese amor del Señor? Si yo sé que un día usted lo van a invitar a un convivio de la gente, y qué bueno, yo les he dicho, vayan, si los invita, vayan, pero no vaya de gorrón. Si los invita, vayan y sean luz. Yo no sé cuántos escucharon eso. Yo a veces repito muchas cosas, pero sé que hay gente que no lo escucha. Me invitan a una procesión. No fui a la procesión, pero yo no me los esperé cuando ya llegaron. Cerraron ese día su procesión y me dijeron, ¿por qué no nos comparte usted algo? Y dije, ¿estás seguro? Y dice, sí, yo le doy el lugar. Dice, le digo, pero es que te vas a meter en problemas. Para que no me meta yo en problemas, yo soy el que traigo el micrófono y voy a decir, ¿quién quiere dedicarnos unas palabras? Y usted se viene y usted lo toma. Le dije, listo. No, yo estaba invitando, yo veía que nadie pasaba y yo tampoco me animaba. Y él dice, don Pedro, ya que está aquí, pase por favor, diríjanos unas palabras. Ven, vámonos. Y es un momento de poder enseñarles a ellos. Y lo primero que dije fue, porque venían cantando las famosas, los villancicos. Y les dije, ¿saben qué bonito cantan ustedes? Les decía. Esa canción que decía que vienen pidiendo posada. Qué bueno, es bonito. Pero quiero decirles algo. Lo triste de esto es que el Señor Jesús todavía anda pidiendo posada en el corazón de cada uno de nosotros. Y había una señora que estaba atrás, amén hermano, y fuerte. Dije, no, ya tengo un apoyo acá atrás. Que estos días, miren, si usted de repente vaya allá con no sé, yo no... Aquí no sé si pongan altares también. Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Será que alguien puede? Bueno, yo no conozco, pero si de repente usted llega por ahí, use eso para hablar de Dios. Wow, qué bien que recuerdan. No vaya a llegar ahí, esto es el diablo y ustedes se van a ir al infierno. No lleguen así porque los van a sacar.
a tamalazos, porque pues ponen muchos tamales ahí. No, usted llegue y, oh, qué bueno que recuerden a sus difuntos, qué bueno. Pero recuerden lo bueno que eran, y recuerden esto, que el tiempo que vivimos aquí es muy corto. Busquen a Dios, busquen a Dios. Antes que llegue ese día ya no estemos nosotros, y nos recuerden, que nos recuerden bien. Pero no vayamos y queramos darles así golpes. No, mire, hay unas cosas que yo quiero compartir con ustedes, porque les digo, se nos va el tiempo. Yo les decía, hace 500 años que hubo un hombre de la orden de los agustinos, dicen, Martín Lutero. En 1517 cumplen 500 años hasta el día de hoy. El 31 de octubre él había estado escribiendo noches enteras, porque no estaba de acuerdo con lo que la tradición estaba enseñando en ese entonces. Ese día se paró y empezó a poner en las paredes de la catedral ahí, y la gente empezó a leer. La gente estaba cansada, y les voy a decir por qué. Miren, yo escribí aquí algunos y tengo otros en el libro. Cuando comienza esto, fue el Papa León X, que fue Papa de 1513 a 1521, el Papa León X. Era un amante de las artes. Él hizo predicar en 1914 a 1516 las indulgencias y bulas, le puse, pero es obulas. ¿Alguien no sabe qué es una indulgencia? Todos sabemos qué son indulgencias, ¿sí? Las bulas eran un documento. Ok, yo soy el cura, y José Luis, no, es un borracho, pero tremendo borracho, pero él tiene dinero. Solo que hacían, él venía y decía, señor sacerdote o pastor, quiero una bula. Entonces yo le hacía un documento, eso sí, tenía su costo. Yo hacía un documento y le ponía, José Luis, cuando tú te mueras, estás perdonado y entras directamente al cielo. Con este documento hace constar que usted ya está perdonado. Era tremendo. Este hombre fue el que construyó el Vaticano, lo que conocemos ahora, aunque no lo terminó, lo terminaron otros. Pero él tenía ese deseo, era amante de las artes, pero para eso se necesitaba mucho dinero. Y se le ocurre, porque el malo siempre trae la mente así activa, y se le ocurre hacer esto, y fue un negocio increíble. Él pone en Alemania, él pone a un hombre que era como un príncipe, Alberto, como el coordinador. Yo le puse aquí, permítanme. Era un comisario. Dice, encomienda como comisario general de las indulgencias en Alemania a Alberto, príncipe electo de Maguncia. Este hombre se iba a quedar con el 50%. Si me dicen que yo voy a quedar con el 50% de un negocio, ¿usted cree que no le voy a echar ganas en ese negocio? Él busca a otra persona que se llamó Juan Tetzel. Un fraile. Este es un fraile dominico. Martín Lutero era de la orden de los agustinos, pero este hombre, Juan Tetzel, era de los dominicos. Era un fraile tremendo. Se le había acusado de adulterio, de muchas cosas. Lo iban a matar, pero lo salvaron. Entonces lo ponen a él. Es tremendo. Miren lo que puse aquí. Unas historias que yo saqué ahí. Miren, dijo este hombre, Juan Tetzel, fue el que más resalta aquí. Dice, las indulgencias son la dádiva más preciosa y más sublime de Dios.
Usted necesitaba arrepentirse. Usted compraba ese documento. Yo tuve la oportunidad de ver un documento, le saqué la foto. Mi cuñado vivía cuidando una hacienda en la ciudad de Actopan. Y cuando yo vi eso dije, esta es una pieza histórica del Papa Pío X, creo. Y ahí estaba el nombre del dueño de esa hacienda. Había comprado una indulgencia, o sea, le saqué una foto, no sé dónde se me quedó eso porque ya perdí, ya no están ahí eso. Pero yo tuve la oportunidad de ver ese documento así en vivo. Las indulgencias se pagaban por ese documento. Dice él, tiene tanta eficacia como la misma cruz de Jesucristo. Venid oyentes y yo os daré bulas. Bulas, les vuelvo a repetir, son esos documentos de las indulgencias, por las cuales se os perdonarán hasta los mismos pecados que tuvieseis intención de cometer en el futuro. Y voy a hacer, porque yo estaba leyendo eso y me interesó bastante cómo un hombre, o sea, no todos se comían el cuento, no todos. Hubo un hombre que dice, ¿cómo es posible? Hasta por lo que yo estoy pensando cometer, yo puedo adelantar un pago para que me perdone. Pues ¿qué hizo? Fue y le dijo, ¿sabes qué? Mire, fraile tal, tengo ganas, tengo un enemigo que tengo ganas de darle una buena paliza. No quiero quitarle la vida, quiero darle una buena lección. ¿Cuánto tengo que pagar? Porque usted dijo que yo puedo pagar con anticipación. Ok, hicieron ahí ya saben cómo es el negocio, lo menos, no tanto, no, lo menos, y ahí quedaron en una cantidad. Y le dieron un documento en donde decía que él estaba perdonado por lo que él pensaba hacer. Juan Tetzel, recogía mucho dinero porque la manera en que hablaba era tremendo. Este hombre dice que cuando ya termina de recoger todo ese dinero, porque antes no habían calles ni carros, sino habían que caminar, lo espera en una zona boscosa, le da una buena tunda, le quita su dinero y se van. ¿Qué hizo Juan Tetzel? Fue hasta los tribunales y dijo, no, él me pegó, él me robó. Y mandan llamar a este hombre. Y dije, sí, yo lo hice, pero también ya está pagado. ¿Cómo que está pagado? Aquí está. Él me dijo que yo podía ser perdonado con anterioridad, así que por esto yo ya pagué. Y dice que había un como gobernador o algo así, se enojó, pero no podía hacer nada por lo que él había escrito. Esto molestó a Martín Lutero. Miren, otra cosa que decía Juan Tetzel cuando empezaba a hablarle a la gente para que comprara sus documentos. Dice, no hay pecado, dice, yo no cambiaría, por cierto, mis privilegios por los que tiene San Pedro en el cielo. Se sentía más que el apóstol Pedro ya. Dice, porque yo he salvado más almas con mis indulgencias que el apóstol con sus discursos. Tremendo este personaje. La gente tiende a ir por lo más fácil. Si alguien tiene dinero, pero igual yo no sé dónde tiene la cabeza, ¿cómo es posible que yo pueda comprar un boleto para el cielo? Pero en ese entonces la Iglesia Católica era muy fuerte, o sea, tenía un dominio sobre la gente increíble. Ahora, dice él, no hay pecado por grande que sea, y es terrible lo que dice, que la indulgencia no pueda perdonar. Y aun si alguno, lo que es imposible, porque usted puede comprar el libro, se llama Obra y Vida de Martín Lutero. Por grande que sea que la indulgencia no pueda perdonar, era un buen negocio. Y dice él,
si alguno hubiese violado a la Santísima Virgen María, Madre de Dios, oiga lo que dice, que pague bien y nada más, y se le perdonará la violación, ni aún el arrepentimiento es necesario. Yo no sé cómo es que la gente se lo comía, como dicen. Ahora, era tanto la ambición que decía ahí él: las indulgencias no solo salvan a los vivos, sino también a los muertos. Sacerdote, noble, mercader, mujer, muchacha, mozo, escuchad a vuestros parientes y amigos difuntos que os gritan desde el fondo del abismo, desde la tumba. Dice: estamos sufriendo un horrible martirio, una limosnita nos libraría de él, vosotros podéis y no queréis darla. Era lo que decían ellos para poder dar estas indulgencias. Cuando él terminaba, dice que cuando él terminaba en un pueblo, o en una ocasión terminó y todos sus ayudantes pues pedían, ¿no? ¿Por qué no nos compran algo de comer o que nos hagan una comida? Y él había sellado la caja donde entraba todo el dinero, lo selló, eso ya no podía acceder a ella. Entonces le ocurre, a la mañana siguiente mandan tocar las campanas de la iglesia y la gente pues viene corriendo. ¿Qué pasó? Y lo que les dice es: miren, yo tenía pensado irme esta mañana, pero no pude dormir en la noche. Hay almas que me gritan desde el cementerio, y afiné el oído y me di cuenta que vienen del cementerio y se están lamentando diciendo: ¿por qué no me ayudan? ¿Por qué no me compran una indulgencia para que me saquen de aquí? Estoy sufriendo. Y les decía así, y la gente dice: ¿seré yo? Porque pues todos tenían familiares allá. Y les empiezan a dar otra vez, y con eso hacen la fiesta. ¿Qué les quiero decir? Miren, esto fue una de las cosas que la iglesia en ese entonces católica enseñó, empujó y se esforzó para que esto lo recibieran y pudiera de ahí tener un beneficio. Algo que yo les decía el domingo pasado, yo no creo, y no debe ser, porque el tener un sentir o el hacer esto, o sea, desde este punto, desde este lugar, usar este lugar para manipular, es un pecado grandísimo, porque la manipulación es como brujería, y eso no le agrada a Dios. Yo no sé en qué hayan terminado estos hombres, pero Martín Lutero cambió y reformó totalmente todas esas enseñanzas que venían. Y yo tengo aquí muchas, miren lo que decía. Dice: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Bíblico. Dice porque os aseguro que muchos profetas y reyes han deseado ver las cosas que veis y no las han visto, y también oír las cosas que vosotros oís y no las han oído. Lo estaba acomodando para su beneficio. Si había gente necesitada en ese entonces, miren, les decía, es más, esa mañana dice que les decía: yo sé que alguien de ustedes que tiene un vestido, ¿por qué no lo venden? Y así podrá ayudar a su alma que están allá sufriendo. Si tienen, bueno, hacía a la gente que se despojara de sus cosas para que él pudiera llevar ese dinero hasta Roma y poder construir lo que ahora se conoce como el Vaticano. ¿Qué les quiero decir? Son tradiciones que definitivamente no están bien delante de Dios. ¿Qué tenemos que nosotros que hacer? Cuidarnos. No llegar. Yo le puse aquí, mire, vamos a leer Marcos 7 y con esto terminamos. Marcos
Marcos capítulo 7. Dice así. Ok. Dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo, él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Oigan bien, porque está escrito, no es de palabra: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas el mandamiento de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Hay tradiciones que el Señor las reprueba totalmente. Dice: los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras cosas muchas. Y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y ahí les habla lo que yo les decía acerca de que le decían: ¿saben qué? Si ustedes traen una ofrenda, esa ofrenda ya les quita la responsabilidad de estar ayudándole a sus padres. No está bien. Termino con esto. Debemos de tener cuidado con todo lo que el mundo hace, sin caer en el legalismo del otro extremo. Busquemos siempre con nuestro corazón el deseo de agradar a Dios en todo lo que hacemos. Busque agradar a Dios. Si hay cosas que usted sabe que no le agradan a Dios, ¿para qué hacerlas? Y hay cosas, les decía, yo creo que festejar a mi hijo, a mi hija, sus 15 años, el festejar mis cumpleaños, es como una acción de gracias para el Señor. Es bíblico, no, ni siquiera dice ahí que festejes tus 15 años, pero no está violando ninguna ley. Hay cosas, les vuelvo a repetir, que no violan la ley del Señor, pero sí hay otras que usted, mire, si usted está con el Señor, y es algo que ellos dicen, y esto se ha ocurrido bastante, y lo estamos viendo en estos días. Yo creo que un defecto que nosotros tenemos es que cada quien tiene la oportunidad de leer las Escrituras, y de repente hay gente que se toma una palabra que malinterpreta y empieza a crear una corriente doctrinal. Eso tampoco está bien. Lo que ellos tenían, o la Iglesia Católica tiene lo que se le llama un magisterio, un equipo en el que ellos se ponen de acuerdo para que una enseñanza se tenga que pasar por todos ellos, y esa enseñanza no se cambia. O sea, ninguno de la Iglesia Católica tiene la oportunidad de leer y de interpretar por ellos mismos lo que nosotros tenemos. Pero nosotros hemos caído también en el aspecto de interpretar lo que nosotros creemos. Por eso es que es bien importante que usted, siempre que lea las Escrituras, pídale a Dios. Pídale a Dios que le guíe, que le ilumine, que le revele qué es lo que Dios está diciendo en su palabra. Y no salgamos acá con que ahora ya puedo tener 2 mujeres porque Moisés tuvo varias y porque David también. No. Busque y pídale a Dios también. Escudriñe. Dice la palabra escudriñar las Escrituras, porque parece que en ellas tenéis la vida eterna. Escudriñar quiere decir buscar, meditarlos. ¿Por qué no buscar un contexto también histórico? Yo les decía, no porque dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y usted va a hacer cosas que sabe que no puede, no las va a poder hacer, porque no es así. Busque siempre agradar a Dios en todo. Dicen amén. Pónganse de pie.